Bienvenidos y bienvenidas a este evento hoy, auspiciado por el programa Peace Corps Prep en la Universidad del Sagrado Corazón. Mi nombre es Lauri Melín y soy la directora en Sagrado de la Oficina de Internacionalización y Relaciones Interuniversitarias. Junto con la Oficina de Sagrado Careers, nos complace conectar a los estudiantes de Sagrado y de todo Puerto Rico con dos puertorriqueños hoy que han formado parte del Peace Corps. El Peace Corps es una agencia del gobierno de Estados Unidos que tiene como meta promover la paz y la amistad internacional. Comenzó hace más de 50 años y ha llevado a estadounidenses a más de 140 países. Peace Corps es un programa de servicio diseñado para los change makers o agentes de cambio de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, que están motivados a vivir en una comunidad en el extranjero, trabajando codo a codo con los líderes locales, con la meta de enfrentar juntos los desafíos más urgentes y apremiantes de nuestro mundo actual. Al unir a personas de diferentes trasfondos en labor colaborativa, el Peace Corps promueve y celebra la creatividad y la innovación para identificar soluciones a los retos de nuestra comunidad global, como son las crisis de enfermedades, el hambre, el cambio climático, entre otros. Sagrado tiene el honor de ser reconocida como la primera universidad en Puerto Rico que ofrece a sus estudiantes el programa Peace Corps Prep. Este programa está diseñado para los estudiantes universitarios con la meta de empoderarlos a responder a la siguiente pregunta: ¿cómo puedo prepararme a mí para ser un agente de cambio? Al unirse a Peace Corps Prep, nuestros estudiantes conectarán sus experiencias académicas y co-curriculares con las demandas del mercado laboral global, desarrollando competencia intercultural y adquiriendo experiencia práctica relacionada con el trabajo que esperan hacer después de graduarse. Si eres un estudiante de Sagrado viendo este evento hoy, ya sea que decidas postularte para Peace Corps o para otras oportunidades después de la graduación, participar de Peace Corps Prep fortalecerá tu expediente académico y demostrará tu preparación académica y profesional. Durante esta hora escucharemos las experiencias de un puertorriqueño quien capacitaba a personas para trabajar en el extranjero en los años 70 y una puertorriqueña que este año regresó de ser voluntaria de Peace Corps en el país de Uganda, en África. Terminaremos el evento con información sobre cómo todos y cada uno de los estudiantes de bachillerato de Sagrado pueden unirse al programa Peace Corps Prep. Para comenzar nuestro evento, es un placer invitar a Cassandra Vega, directora de la Oficina de Sagrado Careers, a presentarles a los panelistas de hoy e iniciar nuestro evento. Cassandra. Muchas gracias, Lori. Para mí es un placer tener la oportunidad de dirigir esta conversación con dos participantes puertorriqueños de Peace Corps. En la tarde de hoy nos acompaña Shelian Adorno Otero. Ella es egresada de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, del recinto de Bayamón, se graduó en el 2017, estudió una concentración en ciencias forenses y recientemente, como bien ya mencionó Lori, completó su participación como voluntaria en Peace Corps en el área o el sector de educación, siendo un English Literacy Specialist en Uganda, África. Por su parte, Carlos Rentas trabajó como adiestrador de voluntarios de los cuerpos de paz por varios años, mientras la organización mantuvo un campamento en Arecibo en los años 60 y 70. Su área de especialidad era el Cross-Cultural Communications y llegó a adiestrar a cientos de voluntarios antes de sus misiones, así como tuvo la oportunidad de viajar a Centroamérica con grupos de voluntarios y misioneros. Bienvenidos, bienvenido Carlos, bienvenido Shelian, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Carlos y Shelian, quería comenzar con que me expliquen, ¿verdad?, un poco de qué estudiaron. Yo toqué sobre el tema, pero qué estudiaron en Puerto Rico y en qué año completaron sus estudios. Ladies first. Gracias. Soy egresada de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Me gradué en el 2017, justo con María, fue mi último semestre. Mi
concentración mayor fue ciencias forenses y tengo 2 minors, uno en química y uno en justicia criminal. ¿Y Carlos? Carlos comenzó estudios en la Universidad de Dayton en 1967. Me gradué de la Universidad Católica, a donde regresé en el 1970, luego de pasar como 3 meses en un hospital en Dayton con una pulmonía que por poco me mata, pero Dios no lo quiso así. Así que terminé mis estudios en la Universidad Católica en Ponce, un bachillerato en ciencias con concentración en psicología. Y ahí, terminando esos estudios, se me ofreció la oficina de placement de la Universidad Católica. Yo tenía en mente continuar la carrera de leyes, pero no fue así. Y el centro de adiestramientos del Cuerpo de Paz se había mudado a Ponce, al antiguo Colegio de las Madres, al antiguo Sagrado Corazón. Y eso estaba en la calle donde yo vivía. Y se me ofreció la oportunidad de unirme a ellos como barrio trainer, era el título, y era básicamente pues toda la parte intercultural o cross-cultural, como se llamaba antes, y la parte logística de los arreglos de vivienda de los voluntarios mientras estaban ahí esos 90 días de los candidatos con familias puertorriqueñas en barrios de escasos recursos, como preparación para el ambiente donde eventualmente iban a servir. Qué bien. Y pensando en esa experiencia cuando ustedes estaban en la universidad y preparándose para ejercer, como parte de sus experiencias universitarias, ¿tuvieron la oportunidad de conocer personas de diferentes culturas o de interactuar ¿verdad? Con personas de otros países? Sí, mientras estuve en la universidad fui parte de varias organizaciones estudiantiles con diferentes títulos, así como presidenta, miembro y vocal. También fui parte del Senado académico representando a los estudiantes. Eso me dio mucha oportunidad de trabajar con los estudiantes, no tanto puertorriqueños, sino los extranjeros que vinieron a estudiar acá. Y con la misma facultad de administración de la universidad, que no es completamente puertorriqueña, así que pude trabajar con varias personas de distintos backgrounds. Es increíble las similitudes, porque en el caso mío también estuve envuelto en organizaciones estudiantiles. En la Universidad de Dayton había un club latinoamericano, pues, donde obviamente había casi un representante de cada país latinoamericano o más. También había un club internacional que tuve la oportunidad de dirigir mi segundo año allí como presidente. Y también estuve envuelto en el Student Government y en el Union Activities Organization, que por cierto se llamaba John F. Kennedy, y había mucha relación con la cuestión de que Kennedy había comenzado los cuerpos de paz, porque no hacía tanto tiempo que eso había ocurrido. Yo llegué allí en 1967 y el primer contingente salió de Casablanca creo que en 1961. Así que era tema caliente, era tema que estaba muy vigente, enredado con Vietnam y con otra serie de cosas que estaban pasando, pero vamos, esa era la normalidad de aquel tiempo. Claro. Sí, no vamos a desviar hacia Vietnam, eso es otro tema. Sí. Y quería, ¿verdad? Pensando en esos momentos, remontándonos cuando toman la decisión de, ok, pues ya pasé, me enteré lo que es el programa, sé lo que es la oportunidad. ¿Qué los motivó a decir sí, voy a participar? ¿Qué los motivó? Para mí fue un proceso desde que estaba en la escuela superior. No sé qué estaba buscando aquel día, pero me encontré con la página de Peace Corps y me dio con entrar y leer su misión y visión, y me llamó tanto la atención que ese mismo día dije, en algún momento de mi existencia quisiera participar del programa. También ayudó que en la universidad tuve un profesor que fue voluntario en los 1990 en Eslovaquia. Y él hablaba con tanta pasión y todavía habla con tanto amor de su experiencia que terminó de convencerme y decidirme que sí, voy a solicitar. En el caso mío, yo terminando el grado universitario en la Universidad Católica en Ponce,
también estaba inaugurando una relación con una persona que es mi esposa hace 47 años, ahora en diciembre. Y los planes se pusieron bastante serios, bastante rápido. Así que la oferta de trabajo frente a continuar mis estudios en ese momento, como que tomó un segundo asiento, ¿no? Y al entrevistarme con el grupo de personas que estaba manejando el centro de adiestramiento, llegué a conocer a uno de los voluntarios del primer grupo, de nombre Al Ferraro, que terminó viviendo en Puerto Rico y muriendo aquí, en Adjuntas, Puerto Rico. Y otras personas que yo había conocido en mi vida personal anteriormente, que habían sido voluntarios. Y todo ese grupo de experiencias con las diferentes personas y mi situación de que estaba contemplando una posible boda y necesitaba algún trabajo, pues me impulsaron a aceptar la posición en algo que me llamaba muchísimo también la atención, por la parte de la psicología y las relaciones interculturales que siempre me habían llamado muchísimo la atención. Gracias por compartir eso. Y ya pensando en el servicio activo, quisiera que me cuenten en qué país sirvieron y cuál fue ese rol que ustedes ocuparon durante su tiempo de servicio, si pueden ser específicos en ¿verdad? Si servían en escuelas, pero entonces, ¿cuál era la población que servían? Si era un trabajo de 8 a 5 o había otras cositas que estaban involucradas. Comenzamos con Shelian. Bueno, al comienzo yo había solicitado para ser maestra de ciencias en Mozambique, pero ocurrieron algunas cosas y pues cancelaron el programa para ese año y me ofrecieron ir a Uganda. Como dije, ya pasé por tanto trabajo, de verdad quiero tener la experiencia y quiero hacer el cambio, como se ha mencionado aquí, que ese es el propósito del programa. Acepté ir a Uganda y ahí pues serví como un English Literacy Specialist, que viene siendo maestra de inglés en una escuela primaria o elemental. Tienen grados desde el primero hasta el séptimo, pero me enfoqué en el cuarto grado, porque la educación allá es un poco distinta y pues Uganda tiene muchas lenguas, muchos dialectos. Y a nosotros nos mandan para diferentes sectores y aprendí el idioma de ese sector en específico y cada escuela enseña en el idioma hasta cuarto grado y en cuarto grado cambian a inglés. Así que mi trabajo era ayudar con los phonics y todo el lenguaje inglés para que se les hiciera más sencillo la transición de idiomas a los diferentes grados mayores. Pero además de estar en educación, uno siempre puede tener trabajo secundario. Por ejemplo, trabajé mucho con el empowerment de las niñas. Teníamos un programa que se llama DREAMS, que es Determined, Resilience, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Saved Girls. Se hacían un grupo donde se les hacía mentoría a las niñas, se les enseñaba cómo hacer pads menstruales reusables y cosas así para que supieran que ellas tienen valor y que pueden seguir haciendo lo que ellas quieren. También trabajé mucho con reciclaje y con el WASH, que es Water and Sanitation, para la escuela, porque allá a veces no teníamos agua, teníamos que ver cómo recogíamos el agua de la lluvia para reciclarla y limpiarla y cosas así. Bueno. Sí. ¿Toma el batón? Sí. Yo después me gustaría, Shelian, que me hables un poco más de uno de esos temas, pero sí, Carlos, adelante, toma el batón. Mi rol, como les dije anteriormente, era barrio trainer. Era ayudar a otros compañeros y al coordinador de adiestramiento en ese momento a preparar los candidatos para convertirse en agentes de cambio durante su servicio en los países anfitriones a donde iban a ir. El programa de adiestramiento tenía una duración de 90 días y constaba de 5 elementos básicos. 5 horas diarias se dedicaban al español en grupos muy pequeños, de 4, tal vez 5 personas máximo. El adiestramiento intercultural, que se intercalaba durante las 8 horas de trabajo diario con ellos en el centro, con diferentes sesiones. Orientación y conocimiento del país anfitrión. Siempre venía algunos representantes del país anfitrión, casi siempre del área a donde fueran ellos a trabajar, sea agricultura,
sean cooperativas, sea salud, infraestructura, lo que fuese, pues siempre venía una o dos personas que pasaban alrededor de un mes con ellos, orientándoles también y coordinando y preparándolos para su futuro trabajo. Además, pues, durante las noches, 2 o 3 noches en semana, fuera de horas laborables, el Value Trainer visitaba a los candidatos en las casas a donde residían para interactuar con ellos y con su familia y tener una idea de cómo iba progresando esa inmersión y ese desarrollo de esa sensibilidad hacia una nueva cultura, recordando que la mayor parte o la totalidad de ellos, nosotros teníamos que buscarles alojamiento. A esa familia se les daba un estipendio, obviamente, porque le daban room and board, ¿no? Le daban comida, le daban desayuno en la mañana y le daban cena en la tarde. Y entonces ahí teníamos la oportunidad en 2 o 3 ocasiones durante esos 90 días de interactuar con ellos fuera del ambiente del centro y observarlos y ayudarlos a que continuara esa preparación para la que vinieron al centro. Excelente. Bueno, algo que yo creo que, ¿verdad? Este panel, el título recalca que son Peace Corps, voluntarios de los Peace Corps o personas puertorriqueñas que están conectados con Peace Corps. ¿Cuáles son algunos de los retos o algunas de las ventajas que ustedes tuvieron como puertorriqueños, hispanos, trabajando con Peace Corps? De reto puedo decir que básicamente todo. A veces uno se encuentra que es la única latina, es la única hispana, es la única puertorriqueña. Somos una mezcla de tantas y uno va a un grupo que es puramente estadounidense. Eso me pasa a mí, mi grupo yo era la única. Y era como que, ok, se supone que la cultura es parecida, pero es completamente distinta. Entonces uno tiene que trabajar con las diferencias de los estadounidenses, con la diferencia de cultura en donde vas a ir a servir. Y uno tiene que aprender a acoplarse y aprender a aprender sobre los demás y sobre uno mismo. En cuestión de ventaja, creo que también es ser el único, ser diferente, ser uno mismo con todos los demás y enseñarles nuestra cultura, cómo hacemos las cosas para que vean que lo diferente también es bueno. Y Shelian, de los aciertos, además de verdad de ser la única, ¿algún otro acierto que tú digas, esto era una ventaja? Bueno, por lo menos en Uganda, en cuestión de cocinar, habían plátano. O sea, ya sabemos que yo empecé a compartir la cocina, hice tostones, hice amarillo, hice mofongo, compartía con mi host family, con los mismos voluntarios. Les enseñé a hacer hasta coquito porque teníamos los materiales y ellos estaban encantados. Nunca habían comido el plátano de cierta manera y es como, sí, se puede, porque todo lo hacían hervido y es que no, las cosas también se fríen, se cocinan de tal manera que, como dije, lo que uno sabe uno lo puede impartir y eso es parte de la experiencia. Qué bien. Sí, hay que compartir la comida. La mesa se comparte. Y Carlos, esos aciertos, esos desaciertos, ¿qué le ves como positivo como puertorriqueño y como hispano, pero también cuáles fueron los retos? Bueno, obviamente el trabajar con una cultura, aunque hayas crecido en el ambiente de Puerto Rico, y yo tuve la gran suerte de estudiar en una escuela privada donde eran los curas y marianistas, sacerdotes y brothers, y comenzamos a aprender el inglés desde los primeros grados, y ya desde séptimo grado en adelante, pues todo excepto el español era por profesores norteamericanos. Pues me convertí en una persona completamente bilingüe desde pequeño, y aunque uno crea que eso ayuda mucho, y sí ayuda mucho, obviamente, el dominar el otro idioma y el poder pensar de un lado para otro sin tener que sentarse a hablar, de hablarlo sin tener que pensarlo, ¿no?
sí hay unas diferencias y lo más importante y el mayor reto es uno aprender mientras va enseñando, y esa es la mejor manera de aprender aparentemente, que las culturas no son superiores unas a otras, sino que son distintas, que son diferentes. Y la dosis de humildad que uno aprende a tener o a desarrollar al aceptar eso, que uno puede aprender de otros igual que otros pueden aprender de uno, y el poder transmitir ese mensaje y convertirlo en realidad y verlo convertirse en realidad en los candidatos, posiblemente haya sido el mayor reto y la mayor satisfacción. Porque uno les daba seguimiento luego en los países a donde iban a servir, íbamos a verlos en el field. Y ahí pues había muchas declaraciones de qué bueno que pasamos por lo que pasamos. En algunos momentos no fueron momentos fáciles, pero que nos ayudó y nos abrió los ojos, y cuando tocamos la tierra aquí nos dimos cuenta de que sí, de que esas diferencias son diferencias. Las aceptamos, las acogemos, vivimos con ellas y le sacamos partido. Excelente, muy pertinente para estos momentos, estos tiempos, ¿verdad? Creo que han tocado un punto bien crucial. Shelian lo expresó como aprender a aprender. Y Carlos mencionó aprender mientras enseñamos. Así que creo que la clave es eso, estar bien abiertos conscientes. Mientras estamos aprendiendo, podemos también estar enseñando, pero saber aprender, estar abiertos a aprender, no creer, ¿verdad?, que uno se las sabe todas, porque a lo mejor uno es el educador en el momento o en el escenario. Así que me parece súper pertinente. Parece un trabalenguas, pero muy pertinente. Y Shelian, ¿cómo esta experiencia aportó a tu desarrollo profesional? ¿Cómo tú crees que esto te ha fortalecido como joven profesional? Primero quiero mencionar que yo pues pasé por una experiencia que no todos los voluntarios pasan, porque gracias a la pandemia, vamos a decir gracias, pues a todos los voluntarios nos evacuaron en marzo. Se supone que yo terminara ahora en diciembre, pero como quiera llevaba 1 año y casi 5 meses en Uganda. La experiencia de ser evacuado es una experiencia que no le deseo a nadie, porque es bien estresante. Tienes que decirle adiós a todo el mundo de hoy para mañana, o en un par de horas ya te fuiste, no pudiste despedirte como querías. Tuve esa experiencia y uno como que se endurece, uno crece también, porque aunque fue triste, es algo que puede pasar en cualquier momento. Uno nunca sabe, aunque uno se cree que está preparado, nunca se está preparado para ciertas cosas. Pero en cuestión de profesional, Peace Corps es una red tan grande. Hay tantos RPCVs, Return Peace Corps Volunteers, en tantas áreas alrededor del mundo, alrededor del mismo Estados Unidos, aquí mismo en Puerto Rico, que siempre están dispuestos a ayudar a uno. Si uno está teniendo una crisis y uno no sabe qué más hacer, uno siempre puede hacer el reach y decir, mira, necesito ayuda, necesito un consejo, y siempre va a haber alguien que te lo va a dar, que va a estar ahí para ti. Fue una experiencia que me brindó mucho en cuestión de amistades nuevas también, tanto en Uganda como de los mismos estadounidenses. Es una experiencia bien enriquecedora en todos los niveles. Y Shelian, yo sé que, ¿verdad?, en tu caso fue muy particular esa salida repentina. ¿Qué habilidad o qué destreza que tú sabes que puedes poner en práctica luego en el ambiente laboral lograste o fortalecer, o es una destreza nueva adquirida? Pude descubrir que soy más independiente de lo que pensé, además de resiliente, porque no es una experiencia fácil, es una experiencia grata, que llena mucho, pero no es fácil. Desde un principio el proceso se hace difícil, especialmente si uno solicita desde la isla. Hay muchas cosas que uno tiene que considerar, que si vacuna, que si el viaje, que cómo voy a salir, que cómo voy a llegar y todo. Pero si uno quiere, uno puede. Ese es mi lema con servicio comunitario voluntario. Si uno puede, uno quiere, y si uno quiere, uno puede. Así que aprendí muchas cosas sobre mí. Soy más independiente de lo que pensé, puedo hacer lo que me proponga y no hay ningún límite.
Excelente, Carlos. Y por tu parte, ¿verdad? Yo sé que estos fueron los primeros pasos profesionales, justo cuando estabas comenzando a crear tu familia. Esa experiencia en Peace Corps, ¿qué herramientas te dio que utilizaste a lo largo de tu carrera? Muchas. En realidad, la oportunidad de enseñar, y vuelvo al tema de hace un ratito, aprendiendo, enseñando, ¿no? Nosotros recibíamos a los voluntarios en una sesión que se llamaba Orientation to Barrio Living, y ahí se comenzaba con un rotafolio, ¿no? Con las letras FAT escritas bien grandes, y con manchitas alrededor, porque esa era la tecnología que teníamos en aquel tiempo, y algunos proyectores que no eran ni transparencia, no eran ni acetatos todavía, eran otras cosas. Y se le pedía a ellos que buscaran palabras que utilizaran esas tres letras, F, A y T, para explicar cómo se sentían. Y no se hacía esperar, o sea, fear, anxiety, tension, y por ahí muchísimas palabras más, ¿no? Que nos hacían inmediatamente percibir cómo se estaban sintiendo, la incertidumbre que sentían. Muchas de estas personas tenían mi edad, aunque había grupos de personas que eran mayores retirados también, que venían mezclados en grupos, pero la mayor parte eran personas jóvenes. El pararte frente a un grupo, el prepararte para pararte frente a ese grupo, el tratar de comunicar, destrezas de comunicación haciéndolo, ¿okay? Aunque tuviéramos unas sesiones aparte de eso, teorías de observación y análisis de lo que está ocurriendo a tu alrededor, aprender mirando, observando, analizando y luego volviendo a poner todo junto para llegar a ciertas conclusiones o ciertas estrategias de cómo vas a bregar con algo. Fueron y siguen siendo invaluables en mi vida, tanto personal como profesional. Eso me llevó a una carrera de ventas en Xerox, saliendo de los cuerpos de paz. Esa carrera duró 10 años. Uno de esos años fui a vivir a New York, a manejar la cuenta del gobierno estatal de Nueva York para la compañía Xerox. Regresé a Puerto Rico y eventualmente, pues, para no aburrirlos, terminé dirigiendo compañías a nivel internacional, compañías como Kodak, como Xerox, como Picker. Mi última labor fue dirigir las operaciones de Toshiba en el Caribe, en Centroamérica y la parte norte de Latinoamérica. ¿Qué les puedo decir? Todo lo que yo aprendí allí, sin excepción, me ayudó grandemente, y lo que más me ayudó fue aprender a navegar con la incertidumbre, que nos acompaña todos los días y nos seguirá acompañando. Y yo creo que, ¿sabes?, decir algo en particular, porque toda esa experiencia me ha enriquecido de una manera que yo agradezco mucho. Yo quiero, ¿verdad? Para el público, esto no es un conocimiento, pero para nosotros los coordinadores de la actividad, tanto Shelian como Carlos, ambos fueron los que tocaron la puerta del equipo aquí en Sagrado. Y yo creo que eso dice muchísimo del valor que tuvo esta experiencia para ellos. Ellos sienten ese compromiso y esa pasión, y fue tanto para ellos que ellos tocan la puerta para compartir esto con ustedes en el día de hoy, y van a seguir siendo colaboradores de nosotros. Así que yo creo que eso también dice mucho de la experiencia, el hecho de que es algo que ambos han expresado que quieren seguir compartiendo, que es algo que quieren como energizar a otras personas para que más puertorriqueños participen de este tipo de oportunidades. Así que yo les agradezco, ¿verdad? Y quería reconocerlo en la grabación, que es una iniciativa que sale de ellos, sale de Carlos, sale de Shelian, y nosotros en Sagrado nos sentimos súper orgullosos de que ellos han tocado nuestras puertas y que están con nosotros hoy. Haciendo un poco, ¿verdad?, de conexión con ese tema, si ahora mismo un estudiante universitario se les acercara
y les preguntara si vale la pena luego de graduarse ser voluntario de Peace Corps, ¿qué ustedes le dirían? Vale la pena si te interesa. No vale la pena si lo vas a hacer para ponerlo en tu resumen, para tener esa experiencia. Cada cual tiene sus razones, pero tiene que nacer de uno querer ayudar, querer aprender, querer enseñar, querer compartir. Eso es lo que tienen que pensar antes de decir, pues yo voy a solicitar. Tienen que saber que de verdad les apasiona, que quieren y deben hacerlo. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Shelly-Ann. Eso reafirma el nivel de compromiso y eso está ahí o no está. O sea, el hacer algo, aunque lo hagas bien por las razones equivocadas, es un desaprender, no es aprender. El reafirmarse con el trabajo de grupo, con metas de alto valor comunitario, de ayuda, y más que nada con la voluntad de no estar esperando nada a cambio. Lo que estás esperando es que estás aprendiendo. Y eso te va a servir por el resto de la vida. En una ocasión fui a una comunidad que se llama Comayagüela en Honduras. Y había que viajar aproximadamente unas 3 horas, 2 de ellas en mulo o en caballo, porque allá arriba no llegaban los vehículos. Y la idea era infraestructura, llevar agua de un pozo, un manantial que había en esa comunidad arriba en las montañas. A mitad de camino encontramos un muchachito que tendría unos 12 años con unas mantas descalzo y un machete en la cintura. Y a mí me estuvo curioso y le pregunté que para dónde iba y me dijo que iba para la Trinidad, la Villa La Trinidad, que era donde nosotros íbamos a ir. Se montó, le dije, móntate ahí que vamos. Yo le pregunté de dónde venía, me dice, vengo de la capital porque mi familia siembra vegetales, yo bajo y los vendo una vez a la semana y regreso. Yo venía a pie, obviamente. Me dijo, mire, no tome el agua cuando llegue allí porque el agua es, yo digo, no, sí, vamos en vías de eso. Me dice, pero se puede tomar una cerveza caliente. Cuando nosotros llegamos allí, yo recuerdo la gente más feliz que yo he visto en mi vida dentro de aquella pobreza material. Había mucha riqueza espiritual y mucha riqueza de carácter. Y eso es inolvidable y te deja marcado para el resto de tu vida. Así que el que esté pensando lo que se mire por dentro, o la persona que lo esté pensando, que conozca un poquito más de su ser y que si eso lo lleva a trabajar para los demás, que lo haga sin mirar para atrás y sin ninguna duda, porque los va a ayudar mucho y le va a permitir ayudar mucho. Excelente. Gracias por eso, Carlos. Yo quería, Shelly-Ann, ahorita te comenté que compartiste con nosotras el proyecto de Dreams y el proyecto de WASH, el cual tuviste la oportunidad de aportar a él, además de ser educadora de inglés. ¿Me puedes contar qué para ti como mujer, me interesó mucho el proyecto, qué para ti como mujer representa educar a las mujeres sobre el cuidado y el higiene femenino? Todavía en África y en otros países, pero como sé que trabajé en Uganda, África, hay una sociedad bien patriarcal. Así que la mujer queda como segundo plano, las muchachas son pues para limpiar la casa, atender a los muchachitos, a sus hermanitos y todo eso. No se le da mucha atención cuando se trata de la educación. Así que dentro del mismo Peace Corps nos dan diferentes talleres, ahí estuvo Dreams, estuvo lo de WASH y creo que también era Inclusive Classroom para saber cómo atender diferentes niños con discapacidades y otras cosas. Pero me enfoqué mucho en Other Dreams porque veía que hay muchas niñas que tenían el potencial. A través de Dreams hice diferentes actividades, no tan solo lo que había en el currículo, también les enseñé a hacer pulseras, collares, pantallas para que tuvieran una oportunidad de micromanagement y si en algún punto podían, pues los podían vender y generar un poquito para ellas también y su familia.
lo tomé como una oportunidad para crear un club y adiestrar a las maestras que trabajaban conmigo para que ellas pudieran seguirlo cuando yo me fuera, porque sustainability es parte del Peace Corps también. Uno tiene que tratar de hacer proyectos para que continúen cuando uno no está. A veces es difícil, pero cuando se nota que está haciendo un improvement en todos los estudiantes y en la comunidad, se trata de seguir. Al final de este primer grupo de Dream se vio como las niñas tenían más motivación, las que eran bien calladitas en la clase participaban aunque se equivocaran. Los mismos maestros varones me decían, mira, la nena está participando más, está alzando la mano, no sabe la contestación, pero está participando, ya no hablaba. Y eso a mí me llenó tanto, porque eso quiere decir que aprendieron algo, que aprendieron que sí valen y que pueden estudiar y ser algo más en la vida. Así que de verdad que eso me llegó, y eso fue uno de los proyectos que muchas de las muchachas hicieron desde mi mismo grupo en las escuelas, porque se veía el cambio de las nenas, se veían más felices, sonreían. Fue un cambio espectacular, por así decirlo. Lo del wash, también allá lavarse las manos es echarse agua ya. Literalmente se echan agua, ya me lavé las manos. Yo les traté de enseñar y a decir, no, hay que usar jabón para matar los gérmenes, porque también se come con las manos, no usan cubiertos, aunque los tengan, prefieren usar las manos, ya es costumbre. Y yo decía, están metiéndose gérmenes en el sistema, necesitan lavarse las manos para prevenir enfermedades, estar más saludables, enseñarle a los niños desde pequeños, porque ellos siguen el ejemplo. Y fue algo que también se empezó a trabajar en la escuela para poder progresar, porque allá, como mencioné, sí se puso un sistema para tener agua con llave, pero había que usar el borehole, so, había que pompear el agua para entonces llevarla a la escuela en cubos para que ellos la tuvieran, que tampoco era un sistema que uno puede decir, necesito agua, la voy y la busco. So, se trató de buscar situaciones o cosas para poder mejorar el sistema de agua y limpieza, tanto para poder limpiar letrinas también, porque si no se limpian, después la escuela iba a estar insoportable y había que seguir con el sanitation en todo momento. Vale, pues ya a mí me están llegando unas preguntas para ustedes, así que las quiero ir compartiendo, ¿verdad? Ya nosotros teníamos unas cuantas en agenda, pero ya nos están llegando unas preguntas a través del chat, así que quiero incorporarlas a la conversación. Me preguntan que a cada panelista, si pudiesen dar solamente un consejo a un estudiante universitario puertorriqueño hoy, ¿qué le dirían? Atrévete. Si quieres, si te apasiona, atrévete. No lo pienses, que eso es para ti. ¿Y Carlos? Si anhelas vivir la vida plenamente, atrévete, dale para adelante, únete. Excelente, me encanta la sinergia que tienen, están ahí. Ahora, esta pregunta creo que es un chin más para Shelian. ¿Cómo ve que la pandemia ha marcado la importancia de programas como Peace Corps? Actually, creo que los dos lo podrían contestar. ¿Cómo ven que la pandemia ha marcado la importancia de un programa como Peace Corps? Como mencioné, tenemos diferentes culturas. Allá en la cultura con la que yo estaba trabajando, si tú no saludas dando la mano, ignoraste a la persona por completo. Antes de la semana de mi partida, me sentía mal porque no les estaba dando la mano, pero desde el mismo gobierno salían las notificaciones que no se puede hacer handshake, ¿sabes? Saluden de lejos. Desde un principio yo trataba de enseñarle a los nenes que me saludan así y a los mismos adultos, pero es bien difícil, porque ellos están acostumbrados a darte la mano y darte la mano. Peace Corps ayuda a eso mismo, a la cultura. Nosotros no somos mucho de dar la mano. Si venimos a ver los puertorriqueños y latinos es el beso en el cachete o los americanos en abrazo, pero si uno empieza desde el comienzo a enseñarle, valga la redundancia, yo saludo así, para que vean que hay diferentes maneras de saludar, no solamente la que tú conoces, se comienza a implementar, porque a lo largo ya los nenes me saludaban y me decían, ya fue, y me saludaban así con la mano. O sea, la importancia durante una pandemia o cualquier otra situación es bien importante tener programas como Peace Corps para poder tener relaciones interculturales.
Los cuerpos de paz siempre han tenido, creo, y que lo mantienen, programas relacionados con la salud, específicamente esa área. Venían enfermeros, especialistas en diferentes áreas de la salud, y se conectaban con personas de ese campo en el país a donde fueran a servir. Nosotros teníamos una sesión que se llamaba Mr. Kino. Mr. Kino era un alcalde de una villa campestre, o sea, rural. Esto es un, ¿cómo se llama? Un roleplay. Y la persona que estaba haciendo el roleplay, pues siempre era una fémina, para mostrar la cuestión de los roles por género, y la posición del hombre siempre frente a la mujer en aquellos tiempos, ¿no? En culturas, como tú mencionaste ahorita, que eran paternalistas o giradas hacia el hombre solamente. En esa sesión se tocaban temas como el manejo del tiempo, la distancia social, no el distanciamiento, la distancia social que existe entre las culturas, y nosotros lo demostrábamos, especialmente el puertorriqueño es más cercano, te puedes pegar más a la otra persona y la persona no va a dar un paso atrás. Lo puedes abrazar, le puedes poner el brazo sobre el hombro y estar hablando ahí por 5 minutos y la persona no se va a sentir molesta si tiene confianza contigo. El mismo concepto del poder de la persona, todo eso que puede hacer el cuerpo de paz con el inventario de recursos que representa la persona que ha aprendido todas esas cosas: comunicación, tacto, diferencias culturales, diferencias de espacio, el tocarse, el mirarse a los ojos mientras hablas y no estar mirando al infinito, como decía un amigo mío, estoy mirando al infinito. Pues son muy valiosas y puede hacer mucho si se enfoca en la etapa que le toque cuando empiecen a regresar a los países, y sé que están regresando. Digo, son lecciones, yo creo que para cualquier momento de crisis, emergencia, el tener en los voluntarios o los returning volunteers de los cuerpos de paz esas habilidades, esas destrezas en un grupo tangible son esenciales para todos nosotros en Puerto Rico, en Estados Unidos. Me preguntan por aquí si ustedes pudiesen cerrar los ojos un momentito y pensar en la experiencia más agradable que tuvieron como voluntarios en los cuerpos de paz. ¿Cuál sería? Es difícil escoger porque, a pesar de que dije que sí es fuerte, uno siempre tiene experiencias bonitas a pesar de todo, pero diría que ver la felicidad de mis counterparts and host families cuando intentaba sus platos o me vestía con el vestido típico y participaba en las actividades con ellos. Porque allá, como mencioné, la comida es bastante diferente y para todos se visten, siempre hay bodas, siempre hay como engagement ceremonies y todo el mundo se viste en lo que se llama el vestido tradicional, y siempre era vamos a vestirte, y me vestían y ellos felices, y especialmente también cuando trataba de hablar en su idioma, porque lo que aprendí no era para ser fluent, pero sí me podía comunicar un poquito, y ellos estaban felices de que uno tratara todo lo que ellos tenían. En mi caso, la historia que les mencioné hace un ratito de la Villa La Trinidad, el poder regresar a ese sitio unos meses después y ver el trabajo que se logró con la ayuda de ellos mismos, porque no es que se hizo ellos, o sea, los voluntarios obviamente estaban dirigiendo el proyecto, pero todo el suplido de los materiales, la labor, la mayor parte de la labor fue hecha por residentes de esa villa. Y en el momento de inaugurar, de abrir aquella llave y que el agua fluyera, y que la gente con sus cántaros y sus baldes y sus latas viniera a recoger agua, porque eventualmente, pues obviamente se iba a repartir, se iba a seguir la construcción para poderla llevar a los hogares que estuviesen preparados para eso. Es imposible explicarlo, o sea, el ver a los niños especialmente,
que ya tienen cierta edad, el brillo de los ojos y el corre-corre y la alegría y el meterse debajo del chorro, eso no se te puede olvidar. Y eso pues, ese es mi momento. Y hablando de esos momentos de shock, ¿verdad? Sé que han compartido un poco a través de la conversación esos momentos del choque cultural. Shelian, en tu caso, ¿cuál fue el choque cultural más grande al cual te enfrentaste en tu servicio? Hay dos. Hay uno que nunca entendí. Nosotros somos conservadores, pero no al grado de que, pues por lo menos nosotros las voluntarias siempre teníamos que usar las faldas debajo de la rodilla. Pero entonces allá te tapabas las piernas, pero veías a la señora descubiertas en la parte de arriba, enseñando los senos en todo momento. Y uno se quedaba como que, ok, definitivamente no estoy en los Estados Unidos, no estoy en Puerto Rico, en cualquier lado. Estaban en la iglesia, estaban en una esquina, sin camisa, felices de la vida. La segunda es que los varones tienden a ser un poco más agresivos cuando a alguien ni que les gusta. A nosotros, como nos veían como blanquita, rápido dicen que sí, my size, eres mi tamaño, cosas así. Y te siguen diciendo lo mismo y te siguen, a veces te agarraban las manos y como que te alaban para ellos para llamar tu atención. Ese fue como el choque y la incomodidad más grande en todo momento. Pero si uno como que stand your pose y le decía, tú no eres mi size, literal, esa era la contestación, ellos paraban y como que se abochornaban y te dejaban quieta. Tenías que ser bien asertiva. Sí. Okay. Carlos, no creo que tuviste ese problema, pero cuéntame, una dificultad que enfrentaste. Esto es un 10, el mío debe ser como un 3, un 4, o sea, no. Estábamos en un centro de adiestramiento la mayor parte del tiempo, pues muchas de los choques así, de los momentos difíciles ocurrían allí mismo. En las clases de español, pues teníamos que nosotros asistir porque ya entrado la segunda mitad del periodo de adiestramiento, pues ellos tenían que hacer una presentación a su grupito de la experiencia que iban teniendo en sus casas, ¿no? En las casas de las personas que los acogían. Y la presentación era breve, pero en español, obviamente. Uno de los voluntarios que yo creía o que era de los que mejor se iba adaptando, comenzó a hablar sobre las comidas y llegó a hablar de las viandas. Me imagino que le darían vianda con bacalao, alguna serenata o algo así, y dijo que esa comida no era apta ni para alimentar los cerdos. Yo y la profesora de español como que nos dimos contra la pared de momento, y él se dio cuenta y el resto del pequeño grupo también se dio cuenta. Yo opté por no hablar, dejar eso y después lo hablamos one on one. Pero cuando la persona vino y eventualmente teníamos sesiones individuales, pues él mismo se dio cuenta de lo que había dicho, y si lo sentía así, pues lo dijo y se lo sacó del pecho. Ok, fantástico. Ahí quedó. Le dije, pero tú aprendiste algo de eso, y me dice, definitivamente. Yo digo, cuando quieras me explicas lo que aprendiste. Cuando lo vi en el país, ya sirviendo, me dijo, mira lo que comemos aquí. Yo dije, tema terminado. El tema terminó. Gracias. Y la segunda fue un matrimonio joven de voluntarios, de candidatos, personas muy buenas y muy nobles. Hubo que devolverlas y no aceptarlos porque ella salió encinta. Y las reglas en ese momento, pues obviamente ustedes no pueden ir con... Y había ciertas reglas. Acuérdate que también estaba la Universidad Católica envuelta con los cuerpos de paz. Y eso del aborto y cualquier otra solución, pues no era ni tema de conversación en ese momento. Y yo fui quien tuve que darle la noticia
junto al director del centro, pero pues, y prepararlos y llevarlos a la casa y hablar con la familia y recoger y llevarlos al aeropuerto eventualmente. Eso fue horroroso, porque aquella gente lloró como era. Pero pues, cosas que pasan, ¿no? Y mañana es otro día y seguimos. En aquel momento pues seguimos y el grupo se afectó un poco, obviamente porque se va haciendo una solidaridad enorme entre las personas y eso pues fue un golpe bajo, pero sobrevivió todo el mundo. Ya con esto, pues ya se nos va acabando el tiempo. Quiero que esta es la última pregunta. Luego nos va a seguir Emanuela, a quien voy a tener el gusto de presentar en breve, pero como última pregunta, cuando regresan a Puerto Rico luego de estas vivencias, ¿cómo se adaptaron nuevamente a Puerto Rico? O sea, ¿cómo era ese cambio entre cultura y volver a Puerto Rico y la realidad de Puerto Rico? Ha sido un poco retante, porque pues regresé en medio de una pandemia. ¿Sabes? No poder salir, no poder ver a nadie, no poder contarle a nadie, y especialmente que todo el mundo estaba feliz porque regresé, pero yo estaba en un momento en que yo vine en contra de mi voluntad, yo no estoy aquí porque quiero. Pues sé que eso puso triste a muchas personas, pero era la realidad en ese momento. Ya lo he ido aceptando y lo que puedo decir es que tenemos muchas opciones. Cuando uno hace servicio uno tiene que estar preparado a tener limitaciones en todo el sentido. Pero como hemos mencionado tanto Carlos como yo, si uno quiere y uno puede, se hace y no molesta que no tengamos cosas que antes pensábamos que eran necesarias. Pero entonces al regresar uno dice, diantre, esta opción estaba. Ahí está. Lo voy a decir bien superficial porque eso le pasa a mucha gente, pero tantas variedades de champú y acondicionador, tanta variedad de jabón y cosas así, comida. Porque, por ejemplo, a nosotros nos gustan los mariscos, pero en donde vayas a servir no hay mariscos y es como, nada más comes viandas o comes otras cosas que no habían. Y lo que puedo decir, el choque es que hay mucha variedad y debemos saber ser agradecidos por lo que tenemos en el momento, para cuando no lo tengamos, saber que cuando se regrese se tiene. Yo no tuve un regreso como tal, yo iba y venía, ¿no? Y pues los eventos en esos viajes de comparar una cosa, porque las comparaciones vienen, quiera uno o no, te das cuenta de que sí, de que son diferentes y por las razones que son válidas, son diferentes y seguirán siendo diferentes. Pero el aprendizaje grande viene cuando uno se da cuenta de que uno es más fuerte de lo que uno cree. Y cuando te enfrentas a esas situaciones y aprendes a aceptar primero la situación, no pelear con ella, sino aceptarla, sea la que sea, a tratar de entenderla y a reafirmarte de que tú junto a los demás tienes los elementos para poder solucionar lo que sea, si es que tiene solución, humanamente hablando. Si no, pues haremos otra cosa. Pero ese aprender que los recursos están y que tenemos muchos recursos escondidos que no utilizamos, que están ahí y que a veces por falta de uso se enmohecen. Y muchos de ellos son mentales. Muchas gracias. Ya con esto, ¿verdad? Terminamos el conversatorio. Yo quiero agradecer infinitamente a Carlos y a Shelian por compartir sus vivencias que definitivamente nos hacen a nosotros más fuertes, nos hacen a nosotros más ricos y nos ayudan a contagiar a otros estudiantes para que se motiven a tener este tipo de experiencia con un programa como Peace Corps Prep o luego posterior como voluntario, ¿verdad? Al completar su grado como voluntario de los cuerpos de paz. Ahora quiero presentarles a mi compañero Emanuel Santos, asesor de carrera aquí en el Centro de Experiencias Profesionales Sagrado Careers, quien va a estar hablándoles un poco, ¿verdad?, sobre las diferencias entre Peace Corps Prep, Peace Corps Volunteers y cómo pueden unirse a este gran proyecto. Bien, gracias Cassandra y a los panelistas por este interesante conversatorio. Ahora bien, para tener claro lo que es el programa de PC Prep, debemos conocer la diferencia entre Peace Corps Volunteer y PC Prep. Peace Corps Volunteer es el proceso externo a Sagrado, es un proceso de solicitud competitivo abierto a los ciudadanos de los Estados Unidos
y un compromiso de trabajo voluntario por 2 años en uno de los 60 países participantes después de obtener el bachillerato. Por otro lado, PC Prep en Sagrado, proceso que completas mientras eres estudiante de bachillerato en Sagrado, es abierto a todos los estudiantes, no es requisito ser ciudadano de Estados Unidos, y recibes un certificado identificando que completaste las diversas etapas del programa. ¿Qué es el programa de Peace Corps Prep? Peace Corps Prep es un programa de certificación para estudiantes universitarios que se encuentran estudiando en este momento su bachillerato. Bien, los requisitos que debes cumplir para obtener esta certificación son 3 cursos y 50 horas de labor comunitaria enfocados en un sector de interés, 3 cursos de conocimiento intercultural, un curso de idiomas y debes crear un resumen y practicar una entrevista. Estos requisitos se deben cumplir entre 6 sectores. El primero es agricultura. Segundo, desarrollo económico comunitario. El tercero es educación. El cuarto tenemos que es el medio ambiente, desarrollo de la juventud y por último, como no menos importante, es la salud. Bien, ¿cuáles son los pasos entonces para unirte a este programa? Primero, debes coordinar una cita personalizada con un asesor de PC Prep para decidir cómo el programa conecta y apoya tu programa académico, desarrollo profesional y los planes para tu carrera y ampliar tu inteligencia cultural y conciencia internacional. Debes seleccionar tu sector y someter la solicitud para el programa. Y aprovecha la asesoría y el desarrollo profesional durante todo tu programa de estudios. Ahora bien, recuerda que todos los estudiantes pueden unirse en cualquier momento antes de graduarse de Sagrado, pero recomendamos unirse lo antes posible para que puedan sacar el mayor provecho del programa a lo largo de su experiencia subgraduada. Para cualquier información adicional, nos pueden contactar a pcprep@sagrado.edu. Hasta aquí mi parte, ahora pasamos con Larry. Muchas gracias, Emanuel, por su presentación y gracias a Cassandra Vega y a nuestros panelistas, Carlos Rentas y Chelian Adorno. Escuchar a ustedes hoy describir sus experiencias con Peace Corps realmente ha sido impactante y transformador. Espero que todos nos atrevemos a seguir sus pasos, aprendiendo a aprender mejor y enfrentando los retos, sabiendo que si lo queremos, lo podemos lograr. Me gustaría agradecer también al equipo de comunicaciones integradas de la Universidad del Sagrado Corazón, quien nos ha hecho posible la actividad del día de hoy. Se nos acaba el tiempo del panel y quedan preguntas pendientes, así que los invitamos a enviar las preguntas que tienen a pcprep@sagrado.edu y visitar www.sagrado.edu/pcprep para obtener más información y unirse a Peace Corps Prep en Sagrado.